Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo me presento, soy Marisa Eisenberg, soy la directora del Instituto de Salud del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Agradecemos al colegio, a sus autoridades, muy especialmente al doctor Ricardo Gilavedra por alentarnos siempre a reflexionar junto a los matriculados sobre estos temas que son de relevancia actualidad. Agradecemos, en segundo lugar, a cada uno de ustedes por la respuesta que tuvieron a esta propuesta de algunos integrantes del instituto y los invitamos muy especialmente a seguirnos, a formar parte del instituto. Yo les voy a dejar en el chat ahora el contacto, porque lo que intentamos siempre es revalorizar el derecho de la salud como disciplina autónoma, que tiene principios propios y que hace una parte muy importante del derecho y del ejercicio de nuestra profesión. Por razones de tiempo, también les queremos aclarar que vamos a hacer un recorte del estado de situación de los amparos en salud, pero como hemos completado la totalidad de los cupos previstos, las autoridades del colegio han agregado excepcionalmente 50 vacantes más, pero nos comprometemos, sí, a continuar con esta serie de actividades. Como les decía, en el día de hoy abordaremos una especie de ABC inicial de amparos en salud, que estará a cargo de 3 integrantes del instituto por su iniciativa, que son los abogados Alan Gobato, Lucas Orlando y Daniel Chan también médico, todos con amplia experiencia en este tema. Y después vamos a cerrar las actividades con algunas reflexiones a cargo del resto de los 2 integrantes, las 2 autoridades que conformamos el Instituto de Derecho de la Salud, las doctores Carolina Fitzpatrick y Juan Bautista Torres López, que además de formar parte del instituto tienen cargos sumamente relevantes en áreas de salud muy sensibles, que hacen que conozcan muy especialmente las delicadas cuestiones que hacen a la salud de la gente y a sus derechos. Nuestra idea es que ustedes cuenten con herramientas prácticas para resolver conflictos que se puedan suscitar en el acceso a una prestación o a un tratamiento de salud. Claro que para ello tenemos que adentrarnos en el conocimiento de las complejidades que presenta el derecho de la salud en un país como Argentina, un país federal, altamente fragmentado, con un conjunto de leyes que nosotros sabemos que ustedes ya conocen y que aplican a diario: la ley de discapacidad, la ley de hipoacusia, la ley de trasplantes, diabetes, epilepsia, este federalismo sanitario que requiere de la adhesión de las jurisdicciones para su aplicación. Por eso quien pretende trabajar en estos temas, nosotros estamos convencidos que debe conocer en profundidad estas cuestiones vinculadas al derecho a la salud, porque dedicarse a esta temática implica comprender la existencia de una enorme cantidad de normativa, de una extensa normativa que va desde la Constitución, desde las convenciones con jerarquía constitucional hasta resoluciones ministeriales. Muchos de los fundamentos que ustedes necesitan los van a encontrar incluso en casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cito Furlan contra Argentina como un ejemplo de protección de la vulnerabilidad de las cuestiones que involucran a las personas que tienen problemáticas de salud. Pero no solo tienen que conocer la normativa, también tienen que conocer cómo funciona el sistema sanitario en la Argentina. Es un área hiperregulada que soporta la existencia de diferentes subsistemas, todos ellos obligados a garantizar el derecho de la salud, y hablamos del subsector público, fragmentado también con un Estado nacional, un Estado provincial, un Estado municipal. Hablamos de la seguridad social, con obras sociales nacionales reguladas por leyes como las 23660 y 23661, pero también 24 obras sociales provinciales y otras obras sociales que se encuentran desreguladas. Y un sector privado, un subsector privado con empresas de medicina prepaga, regulados por otras normativas, la 26682, que ha sufrido cambios a los que ahora me voy a referir muy sucintamente.
y cuya constitución, digo, las empresas de medicina prepaga que tienen una constitución hacia adentro muy disímil, que ha llevado también al dictado de fallos que tienen que ver con esa constitución. Les recomiendo leer el fallo Parque en Córdoba, donde debido a la estructura interna de una obra social, de una entidad de medicina prepaga, se modificó el porcentaje de cobertura a cargo del Estado y a cargo de la obra social. Nuestra intención es transmitirles nuestra experiencia académica, profesional, en los casos más representativos que pueden ser utilizados ante situaciones que son análogas, parecidas, tratamientos con insumos importados, los menores y el acceso a los servicios de salud, qué pasa con las personas mayores, con las personas con diabetes, con discapacidad, con los cambios de prestador, con el monotributo social, fertilidad, hepatitis, bajas de las empresas de medicina prepaga, cannabis medicinal, tratamientos oncológicos. Y todo ello tiene una estructura con un proceso con características particulares, con limitaciones, y fundamentalmente dejarles un mensaje desde la prevención de los conflictos. No todo conflicto debe terminar en un amparo. Hay mecanismos previos y hay también un norte ético que siempre deben tener nuestras actividades. Este es un servicio que nosotros queremos brindarles a los matriculados y les decíamos que el alcance de esta actividad está recortada, que nos vamos a referir a este ABC de los amparos, pero no nos vamos a referir ahora, lo vamos a hacer en una actividad posterior, a esto que ha ocurrido en el marco del dictado del DNU 70 de regulación de la economía, la emergencia en materia económica, que sí modifica el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga, la ley 26682, que abrió la puerta a un mercado voraz y ahora se pide a la justicia un freno a la apertura de esa competitividad. Por eso también reflexionar con ustedes si es hora de pensar en tribunales especializados en temas de salud, si corren las mismas reglas que aprendimos en otra época en materia de competencia, cómo evitamos fallos tan diferentes en distintas jurisdicciones, ¿no? Parece que asistimos al primero de varios capítulos que tienen todavía un final abierto. Pero eso lo dejamos para convocar a especialistas en próximas reuniones. Les damos nuevamente la bienvenida, los dejamos con los colegas que me siguen en la palabra, que fue armada por iniciativa de ellos, de estos miembros del instituto, aclarando que las opiniones vertidas por ellos son a título personal. Cada uno tendrá 15 minutos para su presentación, para permitirles a ustedes luego poder participar. Vamos tomando notas en el chat de las inquietudes que tengan, de las preguntas que iremos levantando para contestar en la medida de lo posible. Y también, por favor, para que sean el insumo para la organización de próximas actividades que sean de interés de ustedes para la temática. Muchísimas gracias en nombre de Juan Bautista Torres López, Carolina Fitzpatrick y en el mío. Y damos comienzo a la actividad. Les agradecemos mucho estar presentes. Bueno, una consulta, Marisa, ¿tomo la posta directamente o Juan? Sí. Perfecto. Bueno, que tengan muy buenos días a todos. Voy a estar compartiendo pantalla. Seguramente en una cuestión de minutos lo van a tener. Cuando lo tengan en la vista me avisan. ¿O lo tenés? Ya compartí. ¿Lo tenés ahí a la vista? No aún. ¿Todavía no? ¿Va apareciendo? No. Pero si querés, mientras va apareciendo, vamos arrancando. Bien. ¿Estaba o no? ¿No? No. Porque a mí me parece como que estoy compartiendo pantalla, por eso. No todavía. Puede ser que tarde un poquito, Doc, por toda la cantidad de gente que está conectada, No, ¿sí? de actividades académicas, ahora sí, no tenía la opción. Ahora estoy habilitado de vuelta.
apareciendo. No, pero si ya la colgué. Dice presentando. Claro. Ahora. ¿Ahora sí? No. Todavía no. Aparece tu cara. Mm, ¿Qué momento? Bueno, por eso, si quieren, vamos arrancando y hasta que aparezca la presentación, así lo he incluido. ¿Sí? ¿No? No, va a tardar mucho porque hay mucha gente, doctor, así que me parece que si quiere avanzar, ahí aparece, Eso. pero va a resultar, sí, va a resultar muy, muy pesada la presentación. Pero bueno, arranquemos, ya está ya está ya se puede ver. Buenísimo. Sí, hay un pequeño delay en las conexiones. Bueno, en la medida que se va a terminar de configurar esto, bueno, la presentación de quien les habla, pero por un lado agradecer al Colegio Público de la Abogacía por esta participación, estos espacios que se generan con tanta solidaridad, donde no tenemos un conocimiento de la verdad absoluta, sino que la verdad que tenemos que estar trabajando en compartir los contenidos con todos los colegas presentes, ¿sí? Entonces, lo que les quiero comentar, bueno, acá está, es un breve currículum de mi parte, donde solamente trasladar un poco de tranquilidad, que uno conoce del tema y puede estar compartiendo algunas cuestiones presentes, y fundamentalmente acá es el terreno de campo, que la verdad que lo que a todos los colegas hoy nos veo que no está pasando. Sí, no está pasando. Un momentito. Porque no me está pasando la página. Ahí tengo una señal. Sí, es que va a ser complejo con tanta gente poder compartir pantalla. Me parece que tal vez sea mejor ir conversando. Sí, lo que pasa es que... A ver si lo tomo ahí. No, lo que pasa es que... Y ahí lo que sugieren quienes nos acompañan es que lo pases por el chat y vayas adelantando, si no, son 11:22. Doc, si no, lo que puede hacer es dar su exposición y después pasamos el power a los participantes. No, no estamos escuchando, ¿eh? Lucas.
Doctor Orlando, no estamos escuchando y no está pasando tampoco. Doctor Orlando, no lo escuchamos, ¿eh? ¿Está Daniel? Se está acoplando ahora. Hay ¿Daniel está? otro de los oradores que puede pasar, si no, si quieren puedo seguir yo. Sí, Marisa, no hay problema. Si Lucas quiere, hacemos un cambio mientras soluciona su inconveniente, como prefieran. Dale, por favor. Sí, son 11:24. Ya deberíamos estar terminando la primera presentación, por favor. Dale, Daniel. Me voltearon de- Bueno, No, estás conectado. a ver, Hola. ahí se ve el power, aunque sea en espacio reducido. Daniel. Sí, se ve. no Bueno. escucho nada. Perfecto, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenos días entonces a Daniel, todos los colegas. Gracias también por la invitación al Colegio Público de la Abogacía de esta Ciudad Autónoma y al Instituto de Derecho de la Salud por la invitación a esta presentación. Y también creo que hubo un audio de fondo. Bueno, y también a la Red Federal de Derecho a la Salud, al cual pertenezco y que compartimos con muchos profesionales dedicados a la salud y al derecho a la salud. ¿Se ve bien, no? Ahí las presentaciones. Sí, adelante, por favor. Bien. Bueno, el tema que me toca exponer es el de amparos en salud, lo que tiene que ver un poco con mis dos profesiones, la medicina y el derecho. Algunos elementos prácticos, médicos y jurídicos para tener en cuenta en las presentaciones que ustedes hagan de sus amparos de salud. Ustedes saben que tanto la medicina como el derecho nacen de un tronco común, como bien sostenía el abogado y médico venezolano Aguiar Guevara, que él naturalmente lo propone de esta manera porque son dos carreras de dos profesiones netamente humanísticas, luego se van subdividiendo en sus distintas ramas, pero sin ninguna duda la medicina y el derecho tienen un punto en común y fundamentalmente lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Este derecho está consagrado en nuestra Carta Magna, emparentado básicamente con el derecho a la vida, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves, inclusive enfermedades terminales. Es un derecho inalienable de toda persona humana y además de estar consagrado en la Constitución, también se menciona en algunos tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, como es por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica. Hay otros que también hacen mención al derecho a la salud y fundamentalmente este pacto en su artículo 25 menciona que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, ya sea ante jueces o tribunales, que lo amparen ante determinados actos que violen determinados derechos. Esto ni más ni menos que guarda relación con la figura del amparo. Y ya en nuestra Constitución Nacional está mencionada la acción de amparo, fundamentalmente a lo que tiene que ver con el amparo en general, y de allí deriva el amparo de salud, en su artículo 43, y sus puntos más salientes, que también es importante tenerlos en cuenta al momento de nuestras presentaciones judiciales. Se trata de una acción expedita y siempre y cuando no exista otro método más idóneo, porque si lo hubiera podría ser causa de no admisión de nuestra presentación de amparo, ya sea contra todo acto o inclusive omisión de autoridades públicas o particulares, y el daño tiene que ser actual o inminente y que restrinja determinados derechos y garantías de la persona. Y ya entrando en lo que tiene que ver con los amparos, fundamentalmente en el tema de salud, tiene que estar interpuestos bajo características particulares que guardan relación con el derecho a la salud y con la vida o riesgo de vida de nuestros pacientes, clientes, y fundamentalmente, si bien no es la única causa, pero sí estadísticamente la más frecuente, guarda relación con la no cobertura o con la negativa
de determinadas instituciones de salud, sean obras sociales o instituciones de medicina prepaga, de la no cobertura de prestaciones de salud necesarias para nuestros pacientes. Sin ninguna duda, de ambos lados de la balanza, y de un lado está comprendido lo que tiene que ver con lo que necesita el paciente para el tratamiento de su patología, y del otro lado los costos que demandan justamente dichos tratamientos, o inclusive la autorización de estudios de alta complejidad, costosos pero muy necesarios para nuestros pacientes. Algunas palabras también sobre el sistema de salud en nuestro país, que está subdividido en 3 sectores: el público, que es el de los hospitales públicos, ya sean estos nacionales, provinciales o municipales; el sistema privado, que guarda relación con las instituciones de medicina prepaga; y el de la seguridad social, que incluye obras sociales, ya sean sindicales o no, y también mutuales. El seguro de salud, como mencionó en un momento Marisa en el inicio de su presentación, 2 leyes consecutivas que así lo rigen, 23.660 y la siguiente, y lo que nos interesa de esto es qué agentes están comprendidos y, por descarte, cuáles son los que no están comprendidos. Y quienes no están comprendidos, para saber justamente dónde dirigimos nuestro reclamo, son las obras sociales provinciales, por ejemplo, el IOMA en la provincia de Buenos Aires. Cada provincia y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propia obra social provincial. Tampoco están comprendidas la obra social DAS, que es la del Congreso de la Nación. Tampoco se hayan incluidos todos aquellos afiliados y grupo familiar de las distintas Fuerzas Armadas y policías de las distintas provincias y la Ciudad Autónoma. Tampoco de las obras sociales de las universidades, como DOSUBA, por ejemplo, y luego fueron incorporadas con su reglamentación, su regulación propia, según la ley que figura allí abajo, las instituciones de medicina prepaga. Y todo ello es importante para saber lo que significa el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que es una resolución del Ministerio de Salud que ya tiene algo más de un cuarto de siglo, que es un régimen obligatorio para esas instituciones comprendidas en esas 2 leyes consecutivas del seguro de salud. No es un menú, no es un numerus clausus, es lo mínimo que deben autorizar desde el punto de vista prestacional, siempre por sobre el PMO a favor del paciente y nunca por debajo, y tiene distintos porcentajes de cobertura, ya sea en internación o inclusive en farmacias para los descuentos de medicamentos en forma ambulante. Algunos aspectos médicos importantes a tener en cuenta en nuestra presentación de amparo: solicitar determinadas prestaciones, ya sean médicas, o sea, quirúrgicas o no quirúrgicas, que luego no son autorizadas por el Estado o por las diferentes obras sociales o instituciones de medicina prepaga, y ante esta falta de cobertura, ante solicitudes de este tipo de prestaciones, ya sean estudios de alta complejidad, elementos de cirugía, tratamientos kinesiológicos, medicamentos, etcétera, se produce ese conflicto que muchas veces nos lleva a la presentación de nuestro amparo de salud en el ámbito judicial. Lo que quise mostrar acá exageradamente es que a la izquierda de la imagen de Power, el médico solicita lo que se ve allí, que son, como ejemplo, placas y tornillos que se utilizan, por ejemplo, para fracturas de tibia o fracturas de brazo o antebrazo, y pretenden enviarle justamente la auditoría médica elementos de inferior calidad y costo. No se asusten, no operamos a nuestros pacientes con tornillos oxidados de ferretería como se ve allí. Quise ser exagerado en esto, pero esto sí sucede, que es un tornillo quirúrgico que se rompió porque justamente fue enviado y de inferior calidad, una aleación de metal. El tornillo debe ser configurado y fabricado en una sola pieza para que no suceda esto, y entonces el tornillo se rompió, hubo que reoperar al paciente, con lo cual los costos aumentaron, los riesgos anestésicos aumentaron, y como bien dice el refrán, lo barato sale caro. Y esto es de todos los días. ¿Cuántas veces sucede que un médico solicita un bioimplante, llamemos un bioimplante en general, incluye, por ejemplo, una prótesis de cadera, un implante cardiovascular, un audífono, y la respuesta en general y de palabra es: la obra social o el prepago no lo cubre? ¿Debe cubrirlo? ¿Qué se debe hacer ante esta situación?
Y las alternativas son estas. El médico prescribe en su receta determinado bioimplante y las alternativas son, se lo explica al paciente y el paciente le dice, mire doctor, la auditoría médica me rechazó su pedido, me quedo así, no me opero, voy a tomar algún medicamento, iré calmando mis dolores. Naturalmente en este caso, aunque es triste decirlo, pero es la realidad, la obra social o prepago consiguió el objetivo de invertir menor cantidad de dinero para ese paciente. El segundo punto es que acepte que le envíen otra prótesis o un bioimplante de menor valor y entonces puede terminar como la situación que vimos recién, donde colocó un tornillo de inferior calidad y fabricación, se rompió y tiene que asumir inclusive las consecuencias de esto. Y la tercera opción es le explica al paciente, le sugiere la posibilidad de que busque un abogado para hacer reclamo, no acepta de ninguna manera que el auditor cambie su indicación médica y se mantiene, por supuesto, en la postura de la utilización del bioimplante de mejor calidad y lo que sea mejor para el paciente, y este conflicto finaliza entonces en lo que es un amparo. Como puede verse aquí, esta es una prótesis de cadera, en una radiografía justamente donde este es el fémur y este es el hueso de la cadera. Esta esferita que se ve acá debió haber estado dentro de esta canastita que es el acetábulo, obviamente está fuera de lugar, esta es una prótesis de inferior calidad que se luxó, hubo que reoperar al paciente con aumento de costos y riesgos. Básicamente lo que tiene que ver con alguna clasificación no doctrinaria, pero sí práctica de los amparos de salud, que guarda relación con terapias experimentales y nuevos medicamentos que están aún en proceso de autorización por el ANMAT. El ANMAT es la institución que autoriza justamente y pone el punto final para la aprobación de todo este tipo de medicamentos, implantes que aún no se hayan comercializados en el país. También lo que tiene que ver con la provisión de distintos dispositivos médicos, audífonos, prótesis, etcétera, prestaciones no quirúrgicas, rehabilitación para personas con discapacidad, también lo que guarda relación con educación especializada, la provisión de agua potable, una vivienda digna, aún todavía en el norte de nuestro país persisten algunas casas con techo de paja, lo cual aumenta las posibilidades de que se contagien el mal de Chagas por medio de la transmisión de la vinchuca. Dentro de lo que tiene que ver con la preparación de un amparo de salud, me voy a detener solo en los elementos de prueba, porque los demás aspectos seguramente los van a mencionar mis colegas, y en los elementos de prueba, a los fines prácticos y desde el punto de vista médico-legal y también jurídico, es importante tenerlos en cuenta al momento de plantearlos en cuanto a la presentación de nuestro amparo. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la credencial de afiliación para mostrar que esa persona está afiliada a esa institución de salud, lo que guarda relación con la historia clínica, los estudios médicos, las recetas médicas y la solicitud también del médico tratante, y también la prueba testimonial, que es muy importante para que el médico tratante refuerce con su testimonio ante el juez el por qué solicita esa prestación médica, obviamente para lograr un beneficio en cuanto al tratamiento del paciente y eventualmente también reconocer la firma en alguna receta que haya rubricado. ¿Y quiénes participan entonces en esta acción de amparo de salud? Básicamente el paciente o su representante legal en el caso de menores o incapaces, que es ni más ni menos que el titular de los derechos, el médico quien prescribe y va a llevar a cabo el tratamiento de ese paciente e interrelacionado entre ambos el abogado que llevará a cabo el planteo judicial ante la negativa de la institución de salud para proveer determinada prestación médica. Elementos necesarios que tienen que tener ustedes en cuenta desde el punto de vista médico y médico-legal: la documentación médica, entonces esa receta médica, la fundamentación de por qué solicita ese médico tratante este tipo de prestación, ya sea porque es primaria hacerlo de esa forma o bien porque otros tratamientos llevados a cabo no dieron el resultado esperado y ahora es el momento de que este paciente requiera este tipo de tratamiento. También un resumen de historia clínica donde se fundamenta la prescripción y obtener el rechazo por escrito de la prestación en forma fehaciente, muy importante también para emplazar a la institución de salud. Respetar, por supuesto, los plazos
que no deben ser desvirtuados. Recordemos que se trata de un amparo y un amparo de salud, por lo tanto, muchas veces estos plazos se cuantifican en horas y no en días. Y también tenemos que tener en cuenta si es conveniente estratégicamente solicitar la designación de un perito médico. ¿Y por qué? Porque si bien el perito médico puede reforzar con su informe pericial lo que el médico tratante está solicitando, tengamos en cuenta que si la enfermedad es muy grave, no tenemos los tiempos necesarios para solicitar esta designación, que el perito acepte el cargo, que presente el informe pericial, eventualmente que se lo impugnen, que conteste la impugnación, etcétera. Entonces, puede ser importante y estratégicamente conveniente solicitarlo cuando la enfermedad no es tan grave, pero cuando hay riesgo de vida, evidentemente debemos recurrir a otras pruebas y no al informe pericial. ¿Cuándo un amparo puede ser no admitido? Que no se encuentre acreditado el daño real o inminente, que esté vencido ese plazo muy importante de 15 días para interponerla, por eso es muy importante establecer la fecha fehaciente tanto de la solicitud como del rechazo, o que no haya legitimidad pasiva del demandado. ¿Quiénes son los legitimados? Los activos, el propio paciente o su representante en caso de menores o incapaces, y los legitimados pasivos, los agentes de salud y en subsidio el Ministerio de Salud. Evidentemente, si nuestro paciente cliente es afiliado a OSDE y vamos a reclamar ante Swiss Medical, nos va a ir evidentemente mal. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta esta legitimación. A modo de síntesis, entonces, y ya para ir finalizando, muy importante los elementos de prueba desde el punto de vista médico y jurídico, la documental, que es la receta médica y los resúmenes de historias clínicas y solicitudes y el por qué solicitan esta prestación, la respuesta eventualmente del rechazo del agente de salud, también aportar el carnet de afiliado, como decía, para la legitimación. En el caso de que entendamos que es conveniente pedir una pericia médica, el momento oportuno de hacerlo es con el inicio de la demanda, y también desde el punto de vista de la prueba testimonial, muy importante, como mencioné antes, citar al médico para que refuerce ante el juez con su testimonio lo que él ha prescrito. También importante en la informativa, se libra entonces el oficio al médico tratante en forma formal, entonces de manera formal para que reconozca la prescripción, copia de historia clínica, estudios complementarios, radiografías, resonancias magnéticas que complementan entonces el diagnóstico. Si la historia clínica está en poder del agente de salud, o ya sea manuscrita o informatizada y no la quiere entregar más allá de la obligación de hacerlo en base a la ley de derecho del paciente, habrá que pedirla por medio de una medida cautelar como es el secuestro de historia clínica. Muchas gracias, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que deseen formular. Gracias. Gracias, Daniel. No sé si Lucas está ya para iniciar. Mientras tanto, te vamos trasladando alguna pregunta que tenemos aquí en el chat, que plantean que el problema que a veces se presenta es que los médicos o médicas tratantes que pertenecen a una obra social o a un sistema de medicina prepaga tienen temor por las represalias para ratificar la prescripción en caso de negativa la cobertura. Y ese es un problema con los médicos que tienen una relación de dependencia con las instituciones, pero naturalmente ante todo está la responsabilidad médica para con el paciente o ante el paciente, y de ninguna manera deberían asumir responsabilidades por aceptar justamente bioimplantes o algún tipo de material quirúrgico que no sea el que ellos han indicado. Siempre, por supuesto, hablando de la cirugía programada, porque en la urgencia, naturalmente, las leyes, las normativas son otras cuando está en riesgo la vida del paciente. Me refiero fundamentalmente a la cirugía programada no urgente. Perfecto. No sé si el próximo expositor. Seguimos.
Lucas, ¿podés ya presentar? Sí. Cuando me habiliten Bueno. de académica, no tengo el botón Estamos. activado. Académicas. Ya está habilitado, doctora. Listo. Buenísimo. Bueno, lo que... No, académica no tengo el botón. Solo para que fijarse en la pantalla. Ya se está compartiendo, ¿eh? Se ve en pantalla. Ok, buenísimo. Bien, vamos a la próxima. Toma. ¿Cómo? No, pero ¿qué no lo está tomando otra vez? Aquí lo vemos. Tal vez es un problema de Sí, ustedes. pero no, Si no, quedó congelada. Yo no sé cuál es el inconveniente. Porque igual agradecemos a la gente de asistencia académica. y si dejan de compartir, Vamos a arrancar de vuelta. ahí. Si quieren, vamos así no. ¿Podemos ir sin presentación? Después, en todo caso, se las ¿Querés acercamos. arrancar tú? Alan, vos que vas un coso. Bueno, me ha pedido Lucas que me habilite yo. Mi nombre es Alan Gobato. Iba a ir en tercer lugar, pero bueno, problemas técnicos. Lucas, te podés mutear porque sale el rebote del sonido. A ver, un segundo. Ahí va. Ahora se me escucha. Me ha pedido Lucas Orlando que tome la posta yo por los problemas técnicos que tiene él para conectarse. Bueno, yo retomando el hilo que nos deja Daniel, lo que veo él ha llegado al tema de admisibilidad de la demanda y algunas cuestiones probatorias, y me parece importante señalar que primero que es un acto complejo la presentación de una acción de amparo por las complejidades propias de los temas que se tocan, ¿no? El derecho a la salud en sí mismo es una materia de una alta complejidad que tiene un espacio legislativo donde se ha incorporado legislación internacional, legislación local. Recién en el año 1994 la reforma constitucional introdujo, digamos, en el reflexo normativo, porque antes estaba como un derecho implícito y ahora está un poco más explícito, pero hasta por allí nomás. Y los carriles de la internalización de los derechos del derecho internacional en materia de salud, bueno, Sí. bien. Sí. Y, digamos, estos actos arbitrarios, estos actos o omisiones públicas que tanto de un particular como del Estado, que puedan lograr que se prive o se omita un derecho fundamental, un derecho humano. La falta de prestación de ese derecho, que tiene que ser un hecho actual, que es una lesión que justamente sea un peligro inminente que habilite a la presentación juntamente con la acción de amparo de una medida cautelar que llamamos autónoma o una medida cautelar innovativa, que hace a la efectividad, porque de nada nos sirve interponer una acción de amparo, que el proceso mismo ya es complejo, como les decía antes, y que va a llevar un tiempo de sustanciación, porque con esto, como planteaba Daniel, el tema, el tema probatorio,
la dificultad de tener una pericia médica, un testimonio médico, o suplir ese testimonio con una prueba informativa médica donde el médico informe si ha emitido esa prescripción, porque tenemos que también probar la autenticidad de la prescripción que llevamos al expediente, porque es un hecho dubitado generalmente, o cuestionado si el tratamiento es válido. Entonces, también en el momento de plantear la demanda, entre los fundamentos, yo particularmente le doy mucha validez a los papers de sociedades científicas, donde el tratamiento prescripto por el profesional, primero acompañar al médico, porque el médico deviene un socio estratégico nuestro, desde el momento en que abogado y médico estamos procurando lo mejor para ese paciente. Yo, desde el lado de la conflictología, siempre señalo que hay una relación triádica entre paciente, sistema de salud y el sistema prestacional, o sea, los médicos, todo el esquema sanitario que está dispuesto para dar salud. Y que en esa relación triádica que hay, se dan conflictos. Por ejemplo, un conflicto del paciente con su médico, que puede tener una disparidad de criterio, puede tener una segunda opinión, puede ser que difiera su opinión sobre el tratamiento que le quieren proponer, o puede tener una relación conflictual con el sistema de salud, ya sea una obra social por vía de la seguridad social, o con un plan de mejora de esa seguridad social, o con una empresa de medicina prepaga. Y puede haber conflictos entre el personal de salud y el sistema asistencial, ¿no? El sistema de financiamiento de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Bueno, volviendo a esto de la admisibilidad de la acción de amparo, justamente el juez va a tomar, creo yo, muy en cuenta, no solamente contra quién demandamos, porque obviamente siempre vamos a buscar un legitimado pasivo para demandar y que este legitimado pasivo tenga una relación contractual o de la seguridad social con este afiliado o este beneficiario de prestación médica, quirúrgica o prestación asistencial, y además que quien se presenta por este beneficiario pueda ser el propio beneficiario, si puede por sí, o con la ayuda de terceros. Siempre se nos presenta una dificultad allí, porque muchas veces estamos presentándonos, por ejemplo, para una internación geriátrica de una persona que no está con una enfermedad, una enfermedad mental, una demencia senil o un Alzheimer incipiente. Entonces, se nos exige prácticamente de que iniciemos una determinación de capacidad en ese momento, para reforzar esa capacidad. En esto yo tengo una discrepancia porque, primero, estamos cargando cuando tenemos urgencia en iniciar una acción de amparo. No todas las personas que cursan una patología mental tienen bienes de propiedad, que necesitamos inhibirlas, y el proceso de la discapacidad es para generar apoyos, no incapacidades, por lo cual, para pasar este mal tránsito y poder iniciar la acción de amparo y obtener nuestra medida cautelar lo más expeditivamente posible, se ha elaborado, que yo lo he leído del libro de Tanzi, justamente Silvia Tanzi opinaba de que un familiar que tuviera una relación de crédito alimentario, por ejemplo, un hijo con respecto de sus padres, pudiera ser legitimado activo para iniciar esta acción, no necesitar cursar el trámite de una determinación de capacidad. Algunos jueces admiten esto, otros jueces no lo admiten. También, en ese caso que no lo admiten, nos llevan al proceso de la determinación de capacidad. Tengo que señalar que en Capital Federal los procesos son más ágiles, en tanto que en provincia ya es un poco más difícil por la misma estructura judicial, por cómo funcionan los equipos técnicos de los juzgados de familia de provincia, complican un poco más o se complejiza un poco más el arribar a esto. Por lo menos obtener lo más expeditivamente posible una autorización para que una persona de apoyo
ya sea el letrado, ya sea un apoyo provisorio, pueda plantear e iniciar la demanda. Hecho esto, ya estamos cruzando la demanda y planteamos una medida cautelar. ¿Cuál sería el objeto de esta medida cautelar? Normalmente pedimos que fuera el mismo objeto de la acción de amparo. Es decir, pedimos en esto la misma prestación médico-asistencial, quirúrgica o farmacológica. ¿Y cuál es el sentido? Que los procesos, lamentablemente, si uno lee la ley 16.986 y se aplicara estrictamente, tenemos la demanda, el informe del artículo 8, que funcionaría como un traslado de esta demanda. Vencido eso el plazo de 5 días, y si hay pruebas, el juez tendría que convocarnos a la audiencia del artículo 9. Una vez que estamos en esa audiencia, determinar las pruebas a producirse. Normalmente, y esto en tribunales de la capital federal o del AMBA, nos dan intervención del cuerpo médico forense. Si vamos a los tribunales federales de interior profundo de las provincias, no tenemos cuerpo médico forense que dé ese apoyo, y acá, si no tenemos la suerte de contar con un perito médico o un perito médico de calidad, o si no tenemos un buen médico o un tratamiento que por ahí pueda ser cuestionado, que pueda ser que haya más opciones que la que propone el médico tratante, y bueno, ahí tenemos la dificultad de esto, pero a lo que voy es que el proceso debiera ser ágil y expeditivo. Para eso se hizo la ley 16.986. Lamentablemente esto no ocurre. Es una de las dificultades que nos pasa, y sobre todo en algunos juzgados o tribunales del AMBA, de la provincia de Buenos Aires, donde encontramos una enorme lentitud para expedirse porque están sobresaturados. Lo que nos articulan, lo que nos dicen es que el fuero federal, que estaba pensado para múltiples materias, se ha convertido casi en un fuero de la salud, y que no tienen una capacidad de respuesta. Bueno, les quiero contar un problema personal que tuve yo el otro día en un juzgado federal de San Martín, que llego confiado a la calle Bonifacini, donde tienen asiento los tribunales, y me lo encuentro cerrado. Un cartelito hermoso que en la puerta me dice: ahora estamos trabajando en la calle Pueyrredón, y voy hasta la calle Pueyrredón. En la calle Pueyrredón me encuentro que son los juzgados criminales federales, algunos de los juzgados, y allí están compartiendo oficinas. Pero como no tienen espacio, han puesto un cartel con los turnos en los cuales va un empleado de cada secretaría un día a la semana. Con lo cual yo iba con un problema de sistemas, no podía emitir cédulas, tenía que intimar a la contraria para que cumpla la medida cautelar, que no me la estaba cumpliendo, y necesitaba emitir la cédula. No podía emitir la cédula electrónica, entonces quería ir a pelearme con el juzgado, que el juzgado diera intervención al área de informática, el área de informática resolviera el problema. Bueno, descubrí que ellos no ven lo que nosotros vemos de este sistema informático que manejamos, del PJN. ¿Por qué? Porque ellos ven una visión más amplia y no ven si nosotros podemos emitir cédulas. Entonces, mis explicaciones ellos no las entendían en un principio. Y cuando me dicen, presenta un escrito, yo presento un escrito furioso, pidiendo hasta un sumario administrativo, porque tengo una denegatoria de justicia, la tengo que resolver urgente y no puedo seguir con mi pleito normalmente. Y me dicen, en la resolución me dicen que el problema informático que yo refiero tener, es decir, ellos no ven el problema informático que yo tengo. Con lo cual, solamente basta mi denuncia de ese inconveniente informático para, digamos, habilitar. Por suerte, el secretario fue piola, habilitó una notificación por secretaría, me agilizó. Todavía no puedo emitir cédulas, ya van 2 meses que estoy con este tema, que no puedo emitir cédulas, pero por lo menos
el secretario me va acompañando y va emitiendo él y me permite agilizar. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Tengo una medida cautelar. La medida cautelar fue dictada, me dice la resolución que me concede, que no constituye un adelantamiento de justicia. Porque podría entenderse, si me estás dando lo mismo, que es lo que te estoy pidiendo en definitiva, ¿por qué no agotamos el juicio acá? ¿Por qué no me dictas una sentencia definitiva? Ya tuviste en su momento el informe del artículo 8, me concedes la sentencia definitiva y avanzo. Bueno, en un expediente de Capital Federal, un federal cumplió los plazos bastante bien de la ley 16986 y, producido el informe del artículo 8, determinó qué pruebas correspondía o no, me dio 2 pruebas informativas, no le dio vista al cuerpo médico forense y resolvió y me dio la sentencia de fondo. Hoy la tengo apelada, pero fue expeditivo, lo resolvió. Yo creo que un poco los tribunales, con esto de que nosotros debemos acreditar y probar todos los extremos y todo ello, nos pone en una situación incómoda que es un proceso largo, que tenemos muchas pruebas que sustanciar, muchos oficios que librar y sobre todo la demora que tiene el cuerpo médico forense en designar el médico que va a ocuparse de realizar la pericia, una vez designado que no esté por jubilarse y que en un tiempo tuvimos una camada de médicos que se fueron jubilando muy rápidamente y esto nos retrasó muchísimo los dictámenes del cuerpo médico y una vez que está constituido, digamos, el dictaminante del cuerpo médico, que emita en tiempo y plazo su dictamen, que bueno, a veces nos citan al cliente a una entrevista o nos piden estudios complementarios de acuerdo a la complejidad. Por ejemplo, en un caso de un fármaco muy caro que se aplica con niños de muy temprana edad, como es un tema muy sensible hasta desde la responsabilidad profesional de los médicos o del juzgado que da ese medicamento, la prestación de ese medicamento, digamos, pedían estudios complementarios, un informe médico más, hasta el cuerpo médico forense en medio que dudaba. Ahora, digamos, ya han incorporado experiencia en ese fármaco y ya no están pidiendo esos detalles, pero en uno de esos primeros casos sí lo pedían. Bueno, seguimos entonces, tenemos la medida cautelar. La medida cautelar nos dice que no constituye un adelantamiento de justicia y que lo que representa es esperar el resultado del proceso, la culminación de todo el proceso, podría en sí constituir una denegatoria también de justicia para la persona que requiere ese tratamiento médico. Por ejemplo, una cirugía que no tiene tiempos de espera, tenemos que operarlo aquí y ahora y ya. Después discutimos, Daniel nos señalaba con respecto a los elementos protésicos, qué elementos protésicos son necesarios y que son necesarios ahora, no son necesarios después. Un reemplazo de cadera, por ejemplo, si está justificado, es una persona joven, justamente por ahí se justifica más una prótesis de origen extranjero que una nacional. Entonces, si no es lo mismo una persona de 80 años, lamentablemente, aunque todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos, digamos, la vida útil del elemento protésico se justifica más en una persona que tiene, joven, que tiene una vida útil laboral activa mucho más extensa que lo que tiene una persona de 80 años. Entonces, así como suena horrible lo que digo, bueno, es el criterio médico y es lo que se le propone a los pacientes, ¿no? De que no necesitan una prótesis tan cara y las financiadoras más contentas porque no tienen que hacer una erogación mayor. Entonces, tenemos la medida cautelar. Normalmente esta medida cautelar es apelada. ¿Por qué es apelada? Bueno, y el artículo 15 de la ley 16986, que nos habla de los recursos, habla de cuándo son apelables, y de algún modo confuso dice
que se pueden otorgar en ambos efectos, o sea, devolutivo o suspensivo. Esto es confuso. Normalmente cuando se concede el recurso de apelación, los juzgados dicen que es con efecto devolutivo, de modo tal que no suspende la prestación durante el tiempo que esperamos el resultado de esta apelación. Los prepagos o los financiadores en su recurso de apelación, una de las cosas que apelan justamente es esto, y se sustraen de cumplir con la medida cautelar hasta tanto tengamos una resolución de Cámara o una intimación. Ahí va nuestra diligencia, de tratar de que mientras se sustancia el incidente, porque se arma un incidente de apelación, ese expediente electrónico paralelo, el /1, 2, 3 que tengamos de tantas apelaciones que hagamos, podemos pedir el cumplimiento de la medida cautelar, porque si fue dado con un efecto devolutivo, significaría que tenemos la prestación asegurada hasta que la Cámara diga lo contrario. Bueno, esto que mencionamos, bueno, quiero por una cuestión de orden volver a algún tema. Sí, quiero volver al tema, un tema que me había salteado, de las competencias. La competencia territorial y la competencia por la cuestión de la materia. Bueno, la más compleja que tenemos hoy, primero, en cuanto a la competencia en relación del territorio, la territorial, que es el artículo 4 de la Ley de Amparo, que en una mesa redonda hace poquito hablábamos y dijimos que era el principio del depende. Del depende del juzgado que nos toque, del depende de qué opine y cuán compleja sea la situación. Por ejemplo, el otro día se me presenta un caso de una persona que tiene en su DNI domicilio en la provincia de Entre Ríos, pero tiene alquilado un inmueble en la provincia, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, tiene servicios a su nombre en la provincia de Buenos Aires, en realidad vive y va a trabajar en un establecimiento rural en la provincia de Entre Ríos y por una cuestión comercial tiene un domicilio fijado como residencia en el Documento Nacional de Identidad. Señalo estos detalles porque en muchos casos me ha tocado en que, por ejemplo, que un juez se declaraba incompetente porque la persona tenía denunciado en su Documento Nacional de Identidad el domicilio de Capital Federal. Entonces el juez de San Martín consideraba que era incompetente, porque dónde se exteriorizaba, o dónde iba a tener efecto, o dónde iba a producirse, o dónde se producía la lesión, el acto arbitrario, era donde la persona tiene su residencia legal, o donde reside efectivamente. Bueno, yo tengo una persona que está internada en una internación geriátrica, que está en la provincia, pero tiene su domicilio en capital. Lo llevan uno de los hijos vive en provincia, lo quiere cerca de su padre, cerca de donde él vive, para armar un centro de vida de esa persona más próximo a sus hijos, y bueno, se excusaba de entender, el juez se inhibía, se declaraba incompetente porque la persona tenía ese domicilio en Capital Federal. ¿Qué pasó? Llega a Capital Federal, el juzgado, que tendría que haberse declarado competente, rechaza la competencia, porque dice, donde se exterioriza, donde se tendría que dar cumplimiento a la prestación, justamente es en provincia. Entonces, tengo una cuestión que se llama de competencia negativa, y en esa cuestión de competencia negativa, tiene que resolver el Tribunal Superior. Bueno, pasa a la Cámara. El juzgado preopinante era un juzgado de San Martín, pasa a la Cámara Federal de San Martín. La Cámara Federal de San Martín ratifica que se declara incompetente, que no es competente el juzgado. Bien, yo ya llorando veía que el expediente lo iba a tener que ir a la Corte, porque no se daba esto de la competencia, y ya voy al juzgado
que correspondía de Capital Federal, y el juzgado de Capital Federal me dice, no, si ya intervino una Cámara y ya se declaró incompetente, ya está, nosotros lo cerramos acá. No lo subimos a nuestra Cámara, aceptamos la competencia. Bueno, me salvaron, digo. Pero digo, me tocó un juzgado macanudo. Me llega a tocar un juzgado no macanudo y estoy en la Cámara a ver si me acepta la Cámara de Capital la competencia, y si no me acepta la Cámara de Competencia, sigo teniendo la cuestión negativa. ¿Qué pasa con los temas, por ejemplo, de un financiador provincial? Un IOMA o un financiador de alguna provincia con relación a un ciudadano de esa provincia y que no son agentes del Seguro Nacional de Salud. Bueno, la Corte llegó a tocar este tema y casualmente en un caso que se planteaba en San Isidro, donde San Isidro se había declarado incompetente, lo remitía a un juzgado de Capital, se dio la contienda negativa hasta que llega hasta la Corte y la Corte dice, no, es competente. Un juzgado provincial ordinario, no es materia federal, por cuanto este financiador no es un agente del Seguro Nacional de Salud. Con lo cual, no solamente fue un tema de competencias territoriales, sino un tema de una competencia por razón del financiador, de la categoría del financiador. Y en esa misma categoría les dejo la inquietud, por ejemplo, con CASA, que es el sistema asistencial de la Caja de Abogados de la provincia. Ahí me están avisando que estoy hablando demasiado y que tengo que redondear mi tema. Bueno, ya tenemos legitimado, ya tenemos la prueba producida, ya tenemos transcurridos todo. Ya fue el informe de artículo 8, no nos dieron la audiencia de artículo 9 porque el juzgado consideró que no teníamos nada que negociar y estamos en pleno proceso. Llegamos entonces a pedir sentencia. La sentencia que admite o rechaza. ¿Puede haber casos de rechazo de una acción de amparo? Puede haberlos. Por ejemplo, si yo pretendía que se les diera esta prestación a cargo de un médico de mi elección, un médico que no forma parte de la cartilla, que ese médico es una autoridad que se ha excluido, autoexcluido de toda cartilla y de todo sistema de medicina prepaga u obra social, con lo cual este médico es un médico que necesito cubrirlo particular. Y si la prestación es muy cara, o la prestación, si yo quiero operarme con este médico y cobra honorarios y demás, si existe un análogo, otro profesional que pudiera hacer lo mismo, que no fuera una técnica innovadora, una técnica revolucionaria desde la medicina, el juzgado podría decir que el sistema funciona con limitaciones, que los sistemas de financiamiento de salud necesitan de sus propios efectores, que hace al funcionamiento y al sostenimiento de esto. Si yo me pongo en una postura y tuviera una sentencia que me avalara, podría poner en riesgo al mismo sistema de salud. Con lo cual, primero se debe atender a los recursos propios. En un caso que tuve, por suerte, la afiliada tenía que hacerse un trasplante de mandíbula, con una prótesis de mandíbula, por un cáncer de maxilar, y había agotado ya pasos con los prestadores propios de esa empresa de medicina prepaga. Entonces ella recurrió a la máxima autoridad en ese tipo de cirugías y que no era prestador de ese prepago. Y la Cámara acompañó a este afiliado diciéndole que ella ya había transcurrido y había agotado todas esas instancias previas, con lo cual le concedió la medida cautelar y estamos avanzando a una sentencia que va a confirmar esa medida cautelar. Indudablemente, si ya le dio y le reconoció a ello, bien, perfecto. Bueno, le voy a ceder la palabra a mi colega Lucas Orlando. Después, si tienen preguntas, las dejan en el chat y las sumamos al final o cuando las autoridades lo consideren. Muchas gracias, Alan. Ahí seguimos con el doctor Orlando y después les voy transmitiendo las preguntas.
Doctor Orlando, ¿puede tomar la palabra? Habla. Bien. Vos tenés que hablar. No, ya está. Bueno, ahí me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bien, están viendo en la pantalla que ya está presentada. Sí, ya la vimos. Seguimos Ok, con la siguiente. está bien, así que vamos a pasar. Bien, yo lo que quería comentar, así que ya los que me antecedieron, bueno, el doctor Daniel Cha nos comentó los elementos médicos y jurídicos en la demanda, el doctor Alan Gobato nos compartió el tema de competencias, sentencias y recursos de apelaciones. Yo lo que justamente iba en primer lugar, iba a estar comentando los actos preparatorios de la carpeta en el estudio, la escucha activa con el cliente, la planificación, estrategias y temas de honorarios. Fíjate si me puedes abrir la pantalla, si veo. Bien, una de las cuestiones importantes que tenemos que tener presente es cuando nos llega el amparo de salud, y veo que no avanza. Ahí está. ¿Esa es la que vos tenés abierta ahí? Sí. Pero... compartir entonces. Porque no la estaba viendo. ¿O sí? Sí la estaba viendo. Para. Bueno, está bien, no tengo problema. Tal vez podamos ir sin presentación, ¿no? No, está bien. Bueno, como les comentaba, ahora seguramente... ¿Ustedes la están viendo ahora? Porque me acaba de saltar un mensaje. No se ve y ya estamos estamos con la hora bastante... ¿No podés compartir? Qué raro. Lo que queríamos compartir con todos ustedes, vamos a estar hablando justamente del principio de lo que es un proceso judicial en temas de amparo, que amerita, digamos, tener unos conocimientos previos necesarios para tener una escucha real con el cliente. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Decime. Ahí ya tomo. Bueno, ahora justamente ya lo va a estar presentando ahí. Las herramientas que tenemos que estar presentes nosotros es, el tema de amparo no son herramientas simples, ¿sí? Muchas veces estamos acostumbrados a resolver las cuestiones muy simples y se requiere mucho conocimiento técnico. Entonces, una de las importantes, y voy a ir un poco a esta pantalla, pero ahí está. A esta pantalla del autoconocimiento, donde nos tenemos que ver nosotros mismos si estamos aptos y capacitados para tomar un amparo de salud, porque no es un amparo más. No estamos como en una contienda de un juzgado comercial, estamos discutiendo un cheque sin fondo, no estamos en un daño de choques y de accidente de tránsito que estamos discutiendo la rotura de una puerta. Estamos tratando cuestiones de amparos en salud donde se habla de la persona en su integridad, donde la persona no representa como un hígado, un pulmón o la vida en sí misma, ¿sí? También una información que tenemos que tener en claro, los amparos de salud no hacen milagros, no hacen magia, y lo que vamos a estar atendiendo principalmente son cuestiones de muchas veces del cliente de una soledad, de una oscuridad absoluta, donde visualiza en nosotros, digamos,
muchas cuestiones de esperanza, de las cuales nosotros ahí les tenemos que estar aclarando al cliente que somos responsables de medios y no de resultados. Obviamente los amparos de salud ameritan trabajar con las herramientas idóneas, no son de la simpleza de buscar cualquier cosa que nos parezca parecido, sino también hasta inclusive ser un poco más técnico a la situación. Una de las cuestiones que tenemos que tener presente también referido a ese autoconocimiento es que llevamos una cultura individualista en la profesión y amerita empezar a trabajar en forma interdisciplinaria, no solamente con otros colegas especialistas en la materia, sino también justamente abrirnos con personal de salud, personal de asistencia social, acompañante terapéutico, y por qué no el mismo posible cliente o la misma familia para llevar a cabo. Muchas veces nosotros tenemos agendas totalmente ocupadas, un llamado telefónico es donde, fíjense que a veces como nos ponemos que no tenemos tiempo, se nos pasó responder ese llamado, ese potencial cliente, y a su vez después nos autocastigamos, como que no lo recibí, pero bueno. Sepamos que también cuando recibimos estas llamadas telefónicas, nosotros como colega, lo que tenemos que visualizar, y tenemos ese poder de, digamos, disuadir cómo podemos calificar este tiempo. Yo hice una proyección. En menos de 2 minutos podemos estar distinguiendo si la llamada amerita a una emergencia legal o a una urgencia o en su defecto cualquier otra situación que puede esperar y podamos comunicarnos más tarde. Importante saber las diferencias. Emergencia se trata cuando hay riesgo inminente de valor vida y urgencia cuando hay potencialmente el valor de riesgo de vida, ¿sí? Pero lo que tenemos que, volvemos de vuelta a esa oscuridad del paciente o del familiar que está desesperado, que no sabe cómo sostener la situación, y trabajar muchísimo en esta empatía. En una proyección de menos de 7 minutos, ya podremos saber en esta conversación si podemos estar asumiendo el caso o no, si lo vamos a poder asumir ya sea por la competencia, por la jurisdicción, o por qué también no el conocimiento propiamente dicho, ¿sí? Porque hay cuestiones que son muy específicas. Y en un trayecto de 10 minutos ya estamos visualizando y planificando lo que es el objeto de reclamo en ese sentido, ¿sí? Pero es fundamental en este sentido de trabajar la empatía con mensajes francos, ser humano, porque nosotros somos personas. Y nosotros, a su vez, como profesionales del derecho, tenemos esta habilidad de saber que en una conversación telefónica con nuestro potencial cliente, tenemos una mayoría de tiempo que está referida a una contención humana y algo muy mínimo que nos transmite el conflicto. Bueno, todavía mucho más fácil para nosotros en una conversación telefónica con este potencial cliente, cuando es una cuestión de contención humana, sabemos que es mucho más simple responderle las preguntas que anda necesitando, ¿sí? Bien, yo traigo de colación acá esto es lo que muchas veces sucede en las fantasías y que vemos muchas veces en las películas, en las series, referido a los abogados, que es lo que también nos reflejan los clientes, que es también la realidad misma y donde muchas veces nosotros nos hemos reflejado, pero desde una década de hace muchísimos años de esta serie de Petrocelli hasta las nuevas hoy en día, fíjense que siempre el profesional se acerca al cliente, se acerca a este potencial cliente. ¿Está bueno que nos visite? Sí, está bueno, pero también es bueno que nosotros lo visitamos. También esto va referido a los que justamente los abogados que somos apasionados por el derecho y donde justamente después tenemos la realidad misma de las redes sociales, las cosas que dicen, las cosas que nos pueden estar comentando y estas cuestiones de chiste de la vulgaridad argentina que es de uso y costumbre. Pero lo importante nosotros es en esa generar esa visita con el cliente, sumarlo también, perdón, por ahora potencial cliente, visitarlo y conocer su realidad misma, que nos está dando muchas cosas de su hábitat, de su vulnerabilidad, de sus cuestiones económicas, que también estén presentes la familia, porque no cualquier otro ser querido, o que la visita también sea mutua. También a nosotros armar este equipo de trabajo, ¿sí? Donde cada uno va a tener un rol y donde no hay un solo ganador, sino que es un trabajo en equipo. Cada uno, como si fuese un equipo de fútbol o de equipo de vóley, cada uno cumple un rol esencial de las cuales se tiene que estar acompañando. Yo muchas veces, por cuestiones de estrategias, sumo al paciente mismo y dependiendo del caso que sea, puedo estar sumando a la familia y no al paciente. ¿Por qué? Porque es un trabajo constantemente de estar rindiendo cuentas, informando a lo que está sucediendo. Todo esto también nos estará ayudando a nosotros a poder identificar mejor el objeto del reclamo.
Por eso, en los diálogos que vamos a tener con el cliente, con el potencial cliente y con la familia, no solamente vamos a estar hablando de derechos, que se termine de expresar, que conocer su historia, ¿sí? Y ello nos va a estar transmitiendo, volvemos a esa imagen que vimos al principio, cuestiones muy sensibles, muy humanitarias que generan un gran problema y nosotros tenemos que darle como profesionales, como humanos, les tenemos que dar ese acompañamiento y comprensión, ¿sí? Y obviamente abrir las puertas nuestras en las cuestiones jurídicas que correspondan, de trabajar con nuestros colegas y trabajar en equipo. Todo esto se transforma en una complejidad jurídica donde no abordamos solamente la mirada de una ley, ¿sí? O de una justicia en sí misma. Tiene que ser un asunto en forma integral, vuelvo a insistir. Nosotros cuando hablamos de amparos de derecho a la salud, hablamos del cuerpo humano en su integralidad. No podemos estar yéndole a la justicia en bingo por este tema de pulmón o ese es este tema de hígado, ¿se entiende? Somos todos, digamos, una cuestión, una unidad en ese sentido. Por eso es conocer potencialmente el cliente, volver, acá habían algunos puntos que habían comentado mis doctores anteriores que me antecedieron, hablar, conocer el perfil social del potencial cliente, en las cuales conocer si es un jubilado, cuál es su estado laboral, si es monotributista, si es empleado, jubilado, quién es el que está incumpliendo, si se trata de una obra social, una prepaga, si amerita que sea la competencia que también ya nos comentó el doctor Chan sobre si es una civil comercial federal o va a tener que ser una provincial, empezar a conocer y ver justamente dónde está la relación de causalidad en ese sentido de este incumplimiento, este objeto de reclamo, donde también vamos a estar mirando un poco en este escenario todas las cuestiones, a ver qué reclamos hizo, por qué medios utilizó esos reclamos que van a ser fundamental para saber y seguir nosotros en esta situación, porque ahí nosotros después de esto podremos estar dando una propuesta de servicios, ¿sí? Donde en esa propuesta de servicios vamos a tener que transmitirle que nosotros cuáles son los riesgos que pueden llegar a tener. Los amparos se rechazan también en sede judicial. Nosotros no podemos asegurar el resultado y eso nos merita a nuestra responsabilidad, que somos profesionales responsables de medios y se los tenemos que informar y aclarar justamente a la familia, al cliente, al potencial cliente y o al posible futuro amparista, ¿sí? Armar este equipo interdisciplinario, ya mencionado varias veces, y por qué no, yo invito también a que conversemos sobre lo que se aplica en el ámbito de salud, este consentimiento informado entre el paciente y el profesional de la salud, también nosotros copiemos ese modelo y que la persona entienda y comprenda qué servicio estamos dando nosotros, evacuar todas las dudas, todas las consultas, porque después en el transcurso del tiempo empiezan algunos errores o conflictos en el diálogo y eso genera que se termine en un nuevo conflicto y la idea acá es trabajar en la prevención de conflictos. Y no tenemos que descartar el trabajo y el abordaje de los honorarios, ¿sí? Dependiendo en qué jurisdicción nos pueda aplicar o dependiendo quién va a ser el demandante final, podrá ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá ser el Poder Judicial de la Nación, no lo sabemos, vamos a estar aplicando y nos remitimos a lo que y hablemos de los honorarios como algo en forma libre, algo normal, no tenemos que tener miedo en ese sentido y ser claros. Entonces, después de todo eso, sí podemos estar celebrando un contrato de locación de servicios y ya no decimos cliente potencial, sino que hablamos directamente de cliente propio o ya amparista. Y que esa celebración sea, digamos, una alegría en ese sentido. Entonces, para que sepan, todas las leyes vinculadas al tema de aranceles de honorarios oscilan aproximadamente en el mínimo entre un 20 y un 25 UMA o IUS, dependiendo de la jurisdicción de provincia, y eso es el mínimo. Nosotros podemos pactar libremente y ser abiertos en ese sentido y también ver en qué situación el cliente también, porque la idea es no generar nuevos conflictos y también ser claros, y no es una competencia, sino decirle, mire señor o señora, también usted tiene el servicio gratuito, ya sea de organismos gubernamentales, de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, evacuemos las últimas dudas que tengamos y ya ahí comienza el contrato de locación del servicio. Cuando comienza este contrato de locación de servicios, empieza una labor fundamental y esto va a partir de este momento hasta la sentencia final, lo vamos a tener que presentar. Son dos cuestiones básicas. Una, rendición de cuenta al cliente en forma constante, porque donde no estemos comunicando en una cuestión de días X a nuestro cliente, a nuestro amparista, la situación empezamos a romper nosotros el diálogo en esa relación cliente-profesional. Y segunda, estar consultando cómo está su situación de urgencia o emergencia.
porque esto va a ser constante. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar muchísima información que nos tiene que aportar justamente el cliente. Le vamos a estar pidiendo alguna nota cronológica, situaciones, acciones, los inconvenientes que tuvo, en forma lo más sucinta, objetivo. La idea es justamente que lo transmite por escrito, por un mail, por WhatsApp, utilizar el medio más idóneo, simple, y si no, que sea verbal y que sea el tiempo que corresponda hacer. Nosotros no tenemos que estar por fuera de lo que se conoce como la gestión integral de riesgo como profesionales, porque la idea es no generar nuevos conflictos y justamente empezar a registrar todos los reclamos que ya administrativos que pudo haber utilizado nuestro ya cliente, ya sea por una aplicación, una plataforma, un correo electrónico, y por qué una carta documento. Nosotros ahí como profesionales vamos a estar visualizando si hubo rechazo, si hubo silencio, si hubo una negativa, o si fue algo parcial, o fue otra droga distinta u otro tratamiento distinto que se trató. Y obviamente, como ya es nuestro cliente, arranca un espacio nuestro de negociación con la otra parte, y esto lo tenemos que estar informando al cliente, no lo tenemos que ocultar. Tenemos que decir, mire, yo estoy hablando con el sanatorio, yo estoy hablando con la gerencia de legal del otro sector. La idea es siempre hablar en diálogo, porque cada uno va a estar defendiendo los derechos que le corresponden, y la idea es estar en la prevención del conflicto en sí mismo. Y con respecto, vamos a estar solicitando las prescripciones médicas, son los documentos fundamentales que se puede estar avalando. Estas prescripciones médicas tienen que ser autosuficientes, su lectura, además ser legible, con letra clara, simple, para que eso, atrás de eso, el siguiente paso sea la epicrisis. La epicrisis es el resumen de la historia clínica. También la vamos a estar pidiendo. Y por último, el valor fundamental que es la historia clínica. Esto es una cadena que obviamente como estrategia en el ámbito procesal, ahora en otra pantalla le voy a estar aclarando, ¿sí? Por último, también en esta gestión administrativa y viendo en este análisis de información que vamos teniendo nuestro ya cliente, ver si tenemos esta chance de iniciar un acto administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y saber que tienen siempre una demora que a veces no acompaña los mismos plazos legales, pero bueno, verlo en ese sentido porque nos puede estar, digamos, fortaleciendo mejor la causa o no, ¿sí? Otra de las cuestiones que creo que tengan todos presentes es, hoy por hoy tenemos el Infolec, que es el Ministerio de Justicia, que tiene toda una información documentada. Hay un digesto jurídico, también la Facultad de Derecho de la UBA, hace muchísimos años hemos trabajado en todo lo que era el digesto jurídico. También tenemos la página por el Ministerio de Salud, donde tenemos todo vinculado, o sea, tenemos información en ese sentido para poder, y sepan que del año 2009 aproximadamente en adelante, hoy por hoy todo lo que sea materia de derecho en salud está normado. Vamos a tener una resolución, un decreto, una ley, siempre vamos a tener una información. También invitamos acá a sumarse, tenemos otro canal más de WhatsApp donde también se informa mucha información vinculada al derecho en salud. También no descartar para los colegas que el Colegio Público de la Abogacía habilitó lo que se conoce como biblioteca digital. Ahí tienen el acceso directo para poder ingresar, y si no pueden ir a la página web. Y tenemos también información. O sea, la documentación, información la tenemos. Tenemos para capacitarnos, tenemos para seguir aprendiendo y para seguir habiendo, digamos, otras nuevas desafíos a nivel profesional, sumando nuevos equipos de trabajos. También nosotros, junto con Alan Gobato, que venimos hace muchísimos años trabajando en estos talleres de amparo en salud, que es una manera de colaborativa, porque esto, insistimos, no tenemos la verdad absoluta. Aprendemos en forma continua y es aprendizaje, y la verdad somos pensadores de que el conocimiento hay que compartirlo. Por eso también había algunas preguntas así, que esta información va a estar subida en el canal de YouTube, también del Colegio Público de la Abogacía, que también esto lo van a poder consultar en ese sentido, todo lo que quieran ver con estas presentaciones y demás. Nosotros, con respecto a los amparos, ya el cliente lo tenemos, se agotaron las vías, vamos a iniciar la demanda. Bueno, tema modelo. Modelo, nosotros, la verdad, su opinión personal, yo no lo comparto. El modelo sirve como una guía, sí. Como una guía, sí, para saber, che, en qué van cada cosa. Pero cada modelo, o sea, o cada amparo que se haga de demanda es como un traje, es como un vestido. Cada uno, o sea, yo puedo ponerme un traje que puede ser
hermoso para mí, me encaja bien, pero no para otro, y así sucesivamente. Entonces, el amparo tiene que ser a la medida de nuestro cliente, de nuestro amparista. Esto es fundamental y los vemos hoy en día con todos los amparos que hubo relacionados con el tema de aumento de facturas, donde muchas veces hubo muchas adhesiones, o como recuerdan en el 2001, cuando los viejos amparos que se hacían por escrito con un liquid paper y se copiaba y se pegaba. Bueno, acá es derecho en salud. Son cuestiones humanitarias de urgencia donde tenemos que estar enfocados en ese sentido, ¿sí? Donde vamos a estar trabajando en las garantías constitucionales y demás cuestiones. Rápidamente y cortito, ya voy finalizando, es en materia lo que podemos mencionar de competencia. La idea es, a ver, acá cuando nuestro cliente ya firmó también el contrato, nosotros le estamos rindiendo cuenta, le estamos consultando cómo está, cómo se siente, etcétera, nosotros también le vamos a tener que tener la ley de amparo donde estemos, en la ciudad de Ciudad de Buenos Aires o de provincia o donde estemos, tener la ley impresa, porque la ley es constantemente, toda esta información la vamos a tener en la propia ley, donde es en principio en los lugares de los hechos, pero muchas veces ¿en qué hechos? O sea, yo muchas veces, a mí me va a convenir donde termine pidiendo la prestación, porque voy a estar consultando, ¿y usted dónde vive? Y yo vivo en el barrio de Belgrano, yo vivo en el barrio de San Nicolás, yo vivo en el barrio de Constitución. Bueno, la idea es que la termine, digamos, una competencia de una prestación en el lugar más cercano, y no de acuerdo también, como lo comentó en este caso en particular, que el doctor Alan Gobato, con este famoso del DNI, y a ese ejemplo nos remitimos. Con respecto a la incompetencia, también tengo mi opinión personal, yo no la comparto. La ley dice pura y exclusivamente, estamos tratando cuestiones de alta vulnerabilidad de los derechos constitucionales. Entonces, en ese sentido, tiene que ser práctico. De todas maneras, sepan que a través de la Asociación Civil de Igualdad por la Justicia y otras organizaciones más, hemos presentado proyectos de leyes actualizando la ley de amparo y obviamente creo que este año podría estar perdiendo estado parlamentario, pero la idea es estar actualizando. En materia de pruebas, si bien me remito a la presentación del doctor Chan, que fue muy claro en la presentación de pruebas, que también le vamos a estar pidiendo a nuestro cliente cuando vimos la pantalla de reclamo administrativo, que nos instrumentó varias cuestiones, nosotros tenemos que ser estratégicos y saber que un amparo tiene que ser en forma expeditiva, una demanda tiene que ser clara, sencilla, resumida, concreta, o sea, pongámonos en el otro lado del mostrador de la justicia, donde justamente ven urgencia, que todo es urgente, pero llega un momento que del otro lado hay una persona humana, y esa persona humana también dice, no, ya no puedo estar atendiendo todo, y esto es lo que también sucedió con las últimas amparos judiciales vinculados al DNU 70-2023. Entonces, nosotros cuando hablemos de las pruebas, las finales, trabajemos con la estrategia de prueba subsidiaria. ¿Qué significa la prueba subsidiaria? O sea, las pruebas las vamos a presentar, la historia clínica en la demanda, sí, yo soy de compartir y presentarla, pero como prueba subsidiaria vamos a decir, si el demandado no reconoce la epicripsis, si el demandado no reconoce tal cosa, que se consulte la historia clínica. ¿Se entiende? Porque la idea es ser expeditiva. O sea, estar mandando un oficio para que el Ministerio de Salud reconozca que el CUD está vigente, directamente presentemos el CUD. En el caso que se lo rechace, veremos las pruebas. Pero hacer estas pruebas en formas estratégicas subsidiarias, sí, también nos dará mucha razón que tenemos chances también de trabajar el que se declare de puro derecho, ¿sí? Con respecto a los peritos médicos se nos puede, digamos, ordinarizar un poco el proceso del amparo, sepan que es un proceso extraexpeditivo, entonces la idea tal vez directamente un dictamen, un informe al cuerpo médico forense. También nosotros podemos tener nuestro propio consultor perito de parte, ¿sí? O, como dije al principio, cuando trabajamos con un trabajo interdisciplinario, sumemos también al profesional de la salud para tener esta visión. Che, el amparista me comenta, el cliente comenta tal esto, el médico que lo trata tal cosa. Entonces, es tener un poco el conocimiento para hacerlo más concreto. También, por ejemplo, en pruebas podemos estar, si llegamos a tiempo con el tema de lo que dictó un dictamen administrativo por la Superintendencia de Salud, directamente, donde ordenaba que la obra social o la prepaga tenía que cumplir, bueno, directamente podemos estar pidiendo que se ejecute esa orden administrativa. No necesitamos tener más pruebas que eso. Y así también vincularlo con la Asociación de los Derechos del Paciente o las asociaciones civiles o fundaciones, sociedades científicas, y por qué no remitir a tantos otros ámbitos que tenemos para consultar, digamos, consultar. Lucas, Sí. Sí, ya voy terminando. Ya está, no, pero bien. te voy mechando aquí. Perdón, Lucas, te voy mechando aquí una pregunta, si van a hablar, que justamente tiene que ver con esta placa, y es
las medidas cautelares que se pueden solicitar, la doctora Valía. Así Bueno, ya vamos, mientras vas exponiendo, vas respondiendo la pregunta, porque me parece que tiene que ver con esto. Ok, mientras tanto, ahora yo ya estoy por terminar, eso me quedan estas última placa, cuando hablamos de las medidas cautelares, a ver, ¿vamos a copiar el objeto de reclamo de la demanda? Sí. Lo que nosotros tenemos que estar trabajando es lo que nos dispone el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial, o sea, la vicisitud de los derechos, la demora, justificar y ver cuál es el riesgo de valor vida, y no solamente por no la prestación o no el tratamiento, sino la consecuencia, porque volvemos de vuelta a hablar de la persona en su integridad. No podemos estar hablando propiamente de algo en forma aislada. ¿Y por qué es tan necesario una droga importada y por qué no tal vez una alternativa? Toda esa justificación la tenemos que tener. Con respecto al artículo 8, sin más menos, es como casi una contestación de demanda. Tenemos que ser muy estratégicos ahí porque dependiendo de lo que nos respondan, si es una cuestión de derecho, podemos estar solicitando al juez que se declare de puro derecho. Y el último, la parte del proceso, y que no le tenemos que tener miedo, es no pedir, cuando llegamos a un momento de que ya se regulen los honorarios, no pedirlo a secas, hacer valer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos tratando sobre un amparo judicial, sobre situaciones humanitarias, sobre cuestiones de vulnerabilidad, que no es tarea sencilla. Todo lo que hemos hablado, esto trasladado, digamos, en la realidad es muchísimo más que 15 minutos. Entonces, en estas cuestiones son las que nosotros tenemos que hacer una rendición exacta. Hoy por hoy se está regulando siempre por debajo. Tenemos que defender en esta materia todo lo que es regulación de honorarios y gracias a Dios hoy el colegio, digamos, está trabajando muchísimo con respecto a eso. Bueno, por último, acá están los datos de mi presentación. Invito a que todos sigamos solidarizándonos, compartir entre los colegas los contenidos. Todos somos abogadas y abogados de las cuales nos apasiona y armar estos equipos de trabajo para poder seguir buscando lo mejor a nuestro cliente, que al fin y al cabo va a ser un bien común entre todos, donde nos vamos a estar ayudando en forma mutua. Y ojalá que también podamos hablar con los profesionales y colegas de la otra parte para llegar a una mejor resolución de conflicto. Hasta acá en mi presentación. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos con las preguntas, que tenemos poquito tiempo. Aquí están dejando correos. Les sugerimos entrar directamente a la página al YouTube del colegio, donde van a poder ver la presentación completa. Son muchos, así que no se van a poder enviar, pero ahí tienen toda la grabación con la presentación. Paso a las preguntas. Allí, ¿qué pasa con los amparos? Este es un tema que vamos a tener que tratar por separado, pero bueno, para tener alguna respuesta inicial. ¿Qué pasa con los amparos por los aumentos de cuota tras la resolución del Ministerio de Salud y cómo están fallando? No sé si quién quiere tomar la palabra. Está también Juan Bautista o... ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, es un tema complejo, porque existe una relación de consumo, existe un expediente de amparo que, en mi opinión personal, la superintendencia, creo, no tenía legitimación suficiente como para presentarse contra los 37 prepagos contra los que se presentó, porque había otro modo de resolverlo, que había una resolución de la Secretaría de Comercio, de Defensa de la Competencia, que ya había resuelto de alguna manera y temporalmente el tema, y hay miles de amparos individuales, amparos donde muchos amparistas han dicho que no quieren someterse a una resolución colectiva en ejercicio del artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ese acuerdo celebrado es oponible a otros, no es una acción colectiva la que inició la superintendencia. Pienso relativamente que podría ser, y es un hecho político también, digamos, a mi modo de entender y a mi modo de lectura, que por ahí no es lo más adecuado y apropiado, que se está defendiendo una cuestión de fondo, que es que si es constitucional o no la derogación del artículo 17 de la ley de prepagas.
Esto es suprimirle a la superintendencia una de las facultades que tenía de poder regular en materia de las cuotas facturadas. En nombre de la competitividad, ¿por qué? Porque es un mercado que no es competitivo, en este momento al menos no lo es. El informe que dio lugar a la resolución 1/2024 justamente habla de estos temas, dice, amén de haber señalizado e imputado una cartelización, dice de que es un mercado que no es, justamente, es todo lo contrario, un mercado competitivo, y más en los casos de afectación a grupos vulnerables. Entonces, yo creo más en que tendría que haberse resuelto o haberse inscrito como un amparo colectivo ese amparo y haber absorbido todos los demás amparos individuales y vehiculizarse de ese modo, darse intervención en esa audiencia de 14 horas que hubo el 27 de mayo pasado a asociaciones profesionales de entidades profesionales médicas, a asociaciones de defensa de los consumidores, y hacer una gran asamblea donde todas las partes expusieran sus problemas. Porque es cierto que en una Argentina volátil, una Argentina inflacionaria, los costos vuelan también, pero no hay una transparencia en cuanto a la estructura de costos. Y privarle al ente regulador de ser el observador, el estudioso de cómo se forma esa ecuación o ese algoritmo de cuota, qué incidencia tienen los costos en los aumentos de costos, las paritarias de salarios de personal de la sanidad, todo este costo que sí es volátil, hubiese ayudado más. Y creo yo que es inadecuado el índice de precios al consumidor para ajustar cuotas, cuando la misma superintendencia tiene trabajo formulado sobre los índices de salud. Con lo cual, perdonen, ¿no? Yo voy a dar una opinión muy vulgar y propia y de la que me hago cargo. Para mí es un auténtico mamarracho. No debiera ser oponible a ningún civil y todos los ciudadanos debieran obtener su sentencia individual como corresponde, y después que sea lo que sea. Pero amerita un tema, una discusión profunda y de fondo, no una solución tan expeditiva y rápida. Es mi opinión, me hago cargo yo. No, sería bueno que en los próximos eventos podamos también tener una contemplancia de un tratamiento y además no abarca a una sola presentación, que sea varias en el tema. Está No se te muteada, escucha, doctora. Marisa. ¿Estás muteada? Sí, estás muteada. Sí, gracias. Que no se superpongan, les decía, porque no se los escuchaba. Acá hay felicitaciones por sus disertaciones. En relación a los Power, les decíamos que están disponibles en el canal de YouTube. Vamos a empezar a hacer algún cierre. La doctora Fitzpatrick, el doctor Torres López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero agradecerles a los expositores y a todos los que están presentes por participar. Muy breve lo que voy a decir, así luego habla Juan Bautista, ya se extendió demasiado la jornada. Muy interesante todas las exposiciones de los colegas. La verdad que es una alegría, ¿no? Que de pronto en el instituto tengamos una jornada con tanta participación y con tantas necesidades de los colegas de hacer preguntas y demás. Me parece que el amparo en salud es un tema que no importa el lugar que cada uno ocupe, ¿no? Todos ocupamos lugares diferentes y todos trabajamos muchísimo en amparos en salud, con lo cual un poco la propuesta que charlábamos hoy con Marisa y demás era seguir con este tema y abordarlo desde distintas aristas, ¿no? Que tiene un montón de aristas y un montón de aristas interesantes y un montón de aristas que nos pueden servir a todos para debatir, para hacer jornadas, para quizás con otro formato, quizás alguna presencial, alguna más participativa. Creo que lo importante es empezar a juntarnos, a debatir y a tener temas en común, ¿no? Después podemos estar más o menos de acuerdo en un montón de cuestiones,
y en un montón de visiones. Uno de los comentarios, no sé quién lo hacía, no importa, era ¿qué pasa cuando un médico, no me acuerdo si era una prótesis o una medicación, no interesa, ¿no? Receta una prótesis o una medicación determinada y se planta ahí. Bueno, hay un montón de cuestiones escritas al respecto, ¿no? Y un montón de posturas, hay un montón de temas que podemos debatir respecto de los amparos en salud. Con lo cual, bueno, un poco la invitación es a seguir con este tema y bueno, y ver desde todos los lugares que los podemos abordar, ¿no? Eso es un poco. Y muchas gracias por la participación y por haberse quedado, somos un montón, somos 149 después de 2 horas, así que yo creo que, no sé, un ejemplo de instituto en el colegio, ¿no? Tendríamos que tener como un premio. Bueno, le dejo la palabra a Juan. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, me pliego primero a los agradecimientos. Gracias por la invitación. Voy a ser también muy breve. También una gran alegría que haya tenido tanto éxito esta convocatoria, lo que me parece que nos da también el puntapié inicial como para utilizarlo de marco para futuras conversaciones a lo largo del día. Los expositores, a los que aprovecho también para felicitar, se han extendido en cuestiones de sumo interés, como fue y como se dijo en el título, un ABC, unos tips incipientes que me parece que son un buen puntapié para seguir profundizando, que es el compromiso que asumimos también las autoridades del instituto, como para poder seguir trabajando y, bueno, también obviamente plegados al interés y contentos con ese interés en una materia tan dinámica y apasionante como es el derecho de la salud. Entre las cosas que hemos escuchado en el día de hoy, se habló de legitimación pasiva y legitimación activa, que considero particularmente que son temas trascendentales para la evaluación de un eventual amparo de salud. En ello se puede llegar a conversar, yo creo que con una clase también o una exposición particular al respecto. Se preguntaba en relación a los poderes que pueden llegar a presentar los amparistas o la familia. Esto también es un tema de debate, no me voy a extender muchísimo, pero como se ha señalado, la Justicia, por ejemplo, Civil y Comercial Federal suele remitir la cuestión al Foro Civil para iniciar la determinación de la capacidad, en caso de que sea una persona que no puede firmar por sí, y eventualmente hoy se aceptan no solo los poderes generales, sino también las cartas poderes. Esto también respaldado en el derecho del consumidor, que es un marco que también resaltamos muchísimo para la aplicación de todo lo que tiene que ver con el derecho de la salud. Hay otros temas que me parecen también muy importantes en los que vamos a ir profundizando. Uno es, sin lugar a dudas, las medidas cautelares, que es una hermana necesaria de estos amparos, más aún en materia de amparos de salud. De la misma forma, se analizaron cuáles son las condiciones para la procedencia de un amparo, y aquí también entramos en esta conversación y este debate que hay entre la amenaza de un riesgo, por ejemplo, en un tema de suma actualidad, frente a la proximidad de un aumento en la cuota de medicina prepaga, que bien puede no haber sido avisado con anterioridad, o bueno, ser intempestivo o incluso por fuera de los aumentos del IPC, que bueno, es una nota que voy a hacer también ahora para ir cerrando. Esto contrapuesto al daño actual de, por ejemplo, un aumento ya aplicado, y que es un tema que también, para todos los colegas que están viendo y que están participando, seguramente les ha tocado en algún tema que les han dicho que tienen que probar la mora del paciente o del amparista o la falta de pago para poder caminar hacia una medida cautelar, por ejemplo, en un amparo iniciado por estos temas que son los temas del momento. Aquí también aprovecho para introducir la visión del acceso y la gratuidad en un eventual amparo de salud. Hay sistemas como, por ejemplo, amparos o leyes de amparo que prevén textualmente y puntualmente la gratuidad en este tipo de acciones. En el ámbito nacional todavía no está previsto, así que también llama a una eventual reflexión y un eventual debate futuro. De la misma forma, vamos a estar tratando diferenciaciones entre geriatría y prestaciones que tienen que ver con hogar o residencia, que son
estas dos últimas incluidas en el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad y que también suelen ser temas realmente muy actuales y necesarios en esta conversación que solemos tener en el Instituto de Derecho a la Salud y que haremos eventualmente extensiva también en estas próximas reuniones. Otros temas importantes, la relación con discapacidad. El Instituto ya ha hecho una jornada junto a la Comisión de Discapacidad. Hay muchísimo para seguir tejiendo en ese sentido en materia de amparos de salud. Hay tema que también me parece que es importante, que tiene que ver con la caducidad de la instancia. Muchísimas veces en esta introducción a los amparos de salud y medidas cautelares no se hace este trazado fino de cuál es el plazo de caducidad y qué pasa cuando se impulsa una medida cautelar y no se impulsa el fondo. Hay un temor, o hay al menos una expectativa, un riesgo de que se decrete la caducidad de la instancia, que creo que es el gran temor de todos aquellos colegas que litigan. Más allá de ello, se hizo una introducción al tema de la competencia, también hoy está bastante discutido, entendemos que posterior o con la pandemia se ha corrido esta visión también en relación a dónde debe litigarse y se han facilitado el acceso por medios virtuales a distintos tribunales. Ya hice la mención a consumidor, que es una norma y un marco especial. No quiero dejar de mencionar, como hacía hincapié Marisa al comienzo, con las leyes especiales que siempre nos marcan el pulso de las eventuales acciones en este sentido. De la misma forma, me preguntaron por privado si vamos a conversar sobre el DNU 70-2023. Creo que hay que dedicarle una oportunidad específica a esto para hablar de las nuevas tendencias, de cómo están resolviendo los tribunales. Desde el instituto también hemos tenido contacto con jueces y hemos abierto el panorama a distintas visiones, que es un poco lo que también decía la doctora Fitzpatrick. Me parece sumamente valioso que podamos compartir distintas visiones de distintos lados como para también seguir nutriéndonos en el ejercicio de la profesión y eventualmente en los debates que tenemos que dar desde este espacio. Tema de las pruebas, se hizo también una mención, me parece realmente interesante. Y por último, creo yo que hay que evaluar los casos complejos, que muchas veces implican todas estas cuestiones que estuve mencionando hasta ahora, pero de forma cruzada. Así que encuentro sumamente auspicioso este encuentro. Creo que desde el instituto y eventualmente a partir de otros miembros vamos a poder ir nutriéndonos e ir construyendo los nuevos debates que seguramente a partir del mes que viene ya van a estar surgiendo más allá de los ya existentes. Así que, por mi parte, simplemente agradecerles. Quedan unos breves minutos. Les cedo directamente la palabra a Marisa. Les agradezco a todos los que asistieron, a quienes expusieron. Y bueno, seguimos en contacto. Ya los canales están abiertos. Allí Marisa y Carolina también estuvieron compartiendo nuestros contactos y las redes de quienes encabezamos el instituto. Son todos bienvenidos e invitados. Así que bueno, seguramente nos faltará oportunidad para que sigamos conversando sobre todos estos temas que de tanto interés nos resultan. Mari, estás muteada. Gracias, Juan Bautista, gracias, Carolina, muy especialmente Alan, Lucas, Daniel, por compartir estas experiencias en esta introducción que hemos hecho al tema de amparos de salud en el instituto. Ahí Alan tiene abierto y rebota. Y solo invitarlos a cada uno de ustedes a participar. Hemos enviado allí, les dejo aquí también el link para participar de las actividades del instituto. Ahora se los copio. Están todos invitados a sumarse al Instituto de Derecho de la Salud del Colegio Público. Agradecemos nuevamente a las autoridades por este espacio. Vamos a tratar de generar alguna actividad presencial, algún taller presencial para la segunda parte del año. Así que, bueno, ya les estaremos comunicando por las redes del colegio. Y nada más, solo me queda agradecerles muy especialmente haberse quedado hasta el final de esta presentación y ya los liberamos siendo las 13 horas. Así que muchas gracias a todos.